Quisiera hablar un poquito acerca de la necesidad que la iglesia tiene de verdaderamente ser libre. La iglesia, bueno, la gente en la iglesia dice, inclusive pastores, ¿no? Dicen que ya fuimos hechos libres. Pero ustedes ven cómo es la vida del cristiano en la iglesia. Me ha tocado ver situaciones en las que los cristianos pues realmente viven una doble vida. Solamente van a la iglesia y es una cara en la iglesia, pero realmente cuando llegan a casa es otra cara. Cómo pelean, cómo discuten, llegan a la iglesia y se ignoran. Es con un... Ustedes pueden sentir el ambiente, cómo se tensa entre algunos cristianos, matrimonios. Y realmente es triste, ¿verdad? Que estas personas piensan que son libres y no están libres. Y hablando un poquito de eso, acerca de la necesidad que existe en la iglesia, en general, no hablo de una iglesia en general, en especial, perdón, hablo de la iglesia cristiana, diferentes movimientos, diferentes denominaciones, e inclusive muchos cristianos, bastantes, yo fui uno de ellos que queriendo buscar la voluntad de Dios, pero realmente no tenemos la fuerza, no tenemos el poder, ¿no? de cambiar, viviendo en muchas ocasiones una vida doble, lleno de sinceridad en el corazón, pero con una vida diferente a la que debiera de ser, como un realmente cristiano vencedor. Y todo eso a través de los años, a través de estos últimos años, yo he ido analizando que es porque el cristiano realmente necesita ser liberado. Liberado porque muchos espíritus, demonios, es el ataque de Satanás que tiene contra los cristianos. Muchos demonios están en partes de nuestra vida. No quiere decir que eso nos haga malos, no quiere decir que eso nos hace personas horribles, ¿no? Porque la cosa de esto, de cuando una persona está más bien bajo la influencia de demonios, perdón, piensa la gente que es una posesión o algo así. No, es simplemente como una droga. Cuando un cristiano está bajo la influencia de demonios, es una droga, es como una droga que tú piensas que estás bien, tú te sientes bien, pero la verdad es que estás mal. Y eso es lo que hacen los demonios en nuestra vida. Nos hacen creer que estamos bien, que somos más que vencedores, cuando realmente nuestra vida muchas veces es un desastre. Durante el transcurso de la semana vamos al trabajo o hacemos lo que tengamos que hacer, a la escuela, en la casa, las amas de casa. Y vivimos una vida que no es realmente apegada a la verdad bíblica. Y vivimos realmente una doble vida, ¿verdad? Puede usted en el trabajo puede tener una cara, pero realmente cuando va a la iglesia pues es totalmente otra cosa. Y no es que quiera ser malo, y no es que le guste, sino que no puede realmente salir de ese círculo. Y es porque el cristiano, es difícil decirlo en ocasiones, ¿verdad? La verdad es que el cristiano está bajo la influencia de demonios. Y esos demonios no están en el aire nada más. Están muchas veces dentro de nosotros, parasitando nuestro cuerpo, parasitando nuestra mente, parasitando nuestra alma. Y nos quieren controlar. Perdón. Y quieren controlar nuestra vida, desde adentro y desde afuera. Ese es el ataque del enemigo, de Satanás. Y pueden decir, no, un cristiano no puede tener
demonios, porque ya somos cristianos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no estoy hablando de que tengamos una posesión, estoy hablando de que tenemos ciertas áreas de nuestra vida. Y no me van a decir que todos tenemos áreas de nuestra vida que pudiéramos decir que están mal. Y cómo es que si somos más que vencedores están mal, ¿no? Y hablando de pequeñas cosas, hay cristianos que realmente tienen verdaderos problemas. Viven en adulterio, viven en fornicación, hacen drogas y así como casualmente, ¿no? Hacen drogas, toman y cometen diferentes tipos de cosas. Gente que no puede controlar su carácter, se enojan, discuten, llegan a decir inclusive ofensas, malas palabras en, en, eh, en, en, en- en parte de su vida, ¿saben? Esa es la situación que vive, pues la verdad es que la mayoría de todos los cristianos. Y eso se debe a que no hemos realmente analizado, no hemos analizado realmente lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios es cara, son las buenas nuevas. Es clarita la palabra de Dios. Cuando dice que Jesucristo, cuando Él murió en la cruz, Él murió no solo por nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores. Cuando Jesús vino al mundo, que les decía, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y qué pasa con el cristiano, con muchos cristianos? No hay vida en abundancia. Yo lo digo por mi propia persona. Yo en muchas ocasiones, eh, pues queriendo caminar con Dios, queriendo estar bien delante de Dios, no pude hacerlo en muchos sentidos, no nada más en el sentido espiritual, también en el sentido material, con necesidades, viviendo una vida doble en muchas ocasiones, queriendo ser bueno, pero sin la capacidad de ser. ¿Y es por qué? Porque estaba yo influenciado fuertemente por estos espíritus. Y en una ocasión empecé a... Yo tenía... Me estaba volviendo una persona achacosa. Lleno de achaques, me dolía esto, me dolía aquello, me dolían las rodillas, me dolían los huesos. Tenía problemas para orinar. Bueno, tenía bastantes problemas. Y, y en una ocasión, escuchando la prédica de un hermano, lo hice realmente sin pensarlo, lo hice nada más como una reacción. Él estaba predicando que cuando sentíamos dolor en el cuerpo, un dolor físico, dice, hermano, dice, usted rechácelo, dice, usted rechácelo, échalo fuera, dígale en el nombre de Jesús, te rechazo. Y lo hice así como por inercia. Me toqué las rodillas que me estaban doliendo y al instante se fue, cosa que padecí por años. Y empecé a darme cuenta que no solamente son enfermedades, son demonios que causan enfermedad. Son demonios que nos enferman y son demonios que el cristiano tiene. Y el cristiano tiene muchas cosas como esas en su vida, no nada más enfermedades, situaciones, opresión, tristeza, depresión. ¿Han conocido cristianos depresivos? Los hay. ¿Han conocido cristianos que siempre andan como de malas? Los hay. Y es porque están bajo la influencia. Y desafortunadamente los pastores, no digo que sean malos, pero los pastores predican esto, que pues dale gracias a Dios, por lo menos eres salvo. Dale gracias a Dios por esto, porque el Señor te va a mostrar algo. Y yo le doy gracias a Dios porque a mí sí me mostró lo que era. Me mostró que eran espíritus demoníacos en mi cuerpo, en mi persona. Y desde ese entonces tiene años ya, algunos años, no sé, 6 años, 7 años, algo así. Desde ese entonces empecé a rechazar esos demonios de mi cuerpo. Y tuve una liberación fuerte.
La primera vez no se me olvida, fue algo extraño, yo no lo asimilaba, no sabía ni qué era ni cómo era. Es difícil porque tenemos tan metida la idea de que nosotros no podemos estar, no, bajo la influencia de demonios, no podemos estar endemoniados en cierta manera, a ciertas áreas de nuestra vida. Y, y fíjense lo que es esto, ¿no? Pues yo tardé, pero cuando me di cuenta, tardé en asimilarlo, pero cuando me di cuenta, empecé a hacer autoliberación sin saber cómo hacerla. Simplemente yo los rechazaba en el nombre de Jesús, los rechazaba más que nada. Y esto lo hice por años, porque estuve teniendo mucha liberación esporádicamente. Y esto le puedo asegurar que cada cristiano tiene esto mismo. Y es claro, la palabra de Dios dice, cuando el Señor Jesucristo vino a esta mujer de Sirofenicia, creo era, y le dijo que liberara a su hija, que la sanara. ¿Qué le dice el Señor? Dice, no me es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿De quién está hablando cuando dice los hijos? Del pueblo de Dios. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Esa es la cosa, ¿me entienden? Y hemos sido enseñados a que cuando tú aceptas a Jesucristo, tú ya eres libre, y no es cierto. Sí hay una libertad parcial, que te permite acercarte a Dios, que te permite buscarlo y que te hace sentir la necesidad de caminar con Él. Pero una cosa es que sientas una necesidad y otra cosa es que realmente camines en victoria, camines realmente siendo vencedor. ¿Cómo eres en la escuela? ¿Cómo eres con tu familia? ¿Cómo eres con tu mujer? ¿Cómo eres con tu esposo? ¿Cómo eres con tus hijos? ¿Realmente eres vencedor en todas esas áreas? Desde entonces yo aprendí que la liberación es como un proceso. Es un proceso de que te vas liberando y vas aprendiendo a cerrar esas puertas que estuvieron abiertas por muchos años, actitudes, pensamientos, cosas que hacías. Es un proceso. Esto es una pequeña nada más plática de acerca de lo que ha sucedido en mi vida y cómo lo he ido asimilando y cómo lo he visto en otras personas que practican lo mismo. Ahora, gracias a Dios, he visto cómo la gente está saliendo victoriosa. Gracias a Dios he visto mucha gente en YouTube, cómo el Señor está abriendo el entendimiento a mucha gente acerca de esto, acerca de la liberación, que todos los cristianos necesitamos una liberación personal. Más adelante yo creo que voy a hacer otros videos y hacer oraciones de liberación que ustedes van a poder tener en su teléfono, en su computadora, para poder tener liberación. Algo que bueno, yendo a grandes pasos, ¿verdad? Algo que yo no sabía cómo era la liberación, no sabía que se tosía mucho, no sabía que se vomitaba. En ocasiones hay gente que llora mucho, tiene muchas lágrimas, gente que bosteza mucho, gente que inclusive en ocasiones tiene que correr al baño corriendo. Hubo un proceso en mi vida que durante mis oraciones empezaba yo a pasar así como gases. Y yo decía, ay Dios mío, perdóname, no quiero ser irreverente. Me levantaba de mi lugar de oración y me paraba y le decía, Señor, perdóname, no sé qué pasa. Perdóname, no sé qué pasa, no quiero ser irreverente ante tu presencia, ¿verdad? Y no sabía que estaba teniendo liberación por medio de gasecillos. Y no estoy hablando de gases grandes, nada. No, pequeñas como burbujas, salían y salían. Y yo decía, Señor, perdóname, perdóname. Y no sabía yo que estaba teniendo liberación. Existen varias formas. Y hay gente que inclusive tiene liberación y aparentemente no pasa nada. Es increíble. Y hay gente que del otro lado extremo se manifiesta. Se manifiesta tremendamente, lucha en el demonio, guerrea ya. Y no estoy hablando de gente que salió de prisión.
o que están en un hospital psiquiátrico. No, estoy hablando de cristianos. Cristianos que son personas normales como usted y yo. Así, niños. La gente no piensa que los niños pueden tener cosas. Sí, desde niños la gente tiene cosas. Niños que nacieron en el Evangelio, que a veces en muchas ocasiones parece que fueran los más enfermos espiritualmente. Perdón. Ese es, esto es un comentario solamente para hacer un poquito de, pensar un poquito acerca de lo que es nuestra vida cristiana. Si usted o tú no te sientes como un cristiano vencedor, es por eso. Yo lo sentí por muchos años. Siempre vivía tratando de ser mejor con un sentimiento de culpa y sin poder ser vencedor. Ahora eso se acabó. Eso se acabó. Yo vivo en el proceso total de liberación y aprendizaje y Dios me ha mostrado. Ahora ya no tengo ese sentimiento de culpa. Ahora en muchas áreas de mi vida realmente soy más que vencedor. En muchas áreas. Y esto es gracias a que el Señor me empezó a liberar. Empecé a hacer liberación. Autoliberación. He tenido sanidad. Tuve sanidad de mis huesos. He tenido sanidad en mi próstata. Y de pequeñas cosas, también pequeñas enfermedades como la gripa, cosas así. Ya no me afectan porque gracias a este proceso. Y esto es bíblico. Dice la palabra de Dios que estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Tomarán serpientes en sus manos, así como el apóstol Pablo cuando lo picó la serpiente y no le hizo nada. Tomarán serpientes y no nos harán daño. Dice, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Gracias a Dios he tenido la experiencia, la bendición de ver eso en mi vida, de ver cómo el Señor pues sana personas, ver cómo el Señor libera personas. Y lo importante de esta plática es más que nada para hacer memoria, para que piensen en cómo es su vida con el Señor. Bueno, ya he terminado. Hasta luego. Espero que sea de provecho esta plática, estas palabras. Mi intención no es aburrirlos, más que nada mi intención es que hagan memoria cada uno de ustedes, que piensen, no lo tiren al bote de la basura, guárdenlo. El Señor lo puede hacer vivo en una necesidad. Adiós.